Adiós a la mítica pantalla azul de la muerte, desaparecerá definitivamente de Windows. Y si quieres saber qué es lo que vamos a estar viendo a partir de ahora, tienes que quedarte en este video que te lo vamos a estar contando todo aquí. El pasado 26 de junio de 2025, Microsoft anunció que la pantalla azul, denominada por muchos usuarios de Windows como la pantalla de la muerte, desaparecerá y será reemplazada por una pantalla de color negro. Este cambio se implementará en Windows 11 versión 24H2 a mediados del 2025. Pero antes de hablar todas estas cosas, vamos a conocer un poco sobre la historia de la pantalla azul de Windows. La llamada pantalla azul de la muerte o pantallazo azul BSOD, originalmente y en inglés Blue Screen Dead, que hace referencia a la pantalla mostrada por el sistema operativo de Windows cuando no puede o está en peligro de no poder realizar algo o recuperarse de un error del sistema. La pantalla azul fue obra de Steve Ballmer en Windows 1. Existen dos pantallas de errores de Windows conocidas como pantallas azules de la muerte, siendo una de ellas mucho más grave que la otra. Una pantalla azul de la muerte, o conocido también como un stop error o error de detección grave, así se conoce en los manuales de Windows. Y la otra pantalla azul de la muerte real es cuando el kernel del sistema operativo no puede recuperarse de un error fatal y lo único que el usuario puede hacer es reiniciar el equipo, perdiendo todos los trabajos que no están guardando y cerrando todos los programas que estaban en ese momento en ejecución. En el peor de los casos, como dice la misma pantalla azul, las unidades del dispositivo se estancan en un bucle infinito. Cada vez que se reinicia el equipo aparece el pantallazo azul, se reinicia automáticamente o en el caso contrario, al ser reiniciado por usuario, vuelve y aparece el pantallazo azul y así sucesivamente. En otros casos, la causa de este fallo se puede originar en el disco duro si este es mecánico HDD. La experiencia indica que si el disco está dañado, ocasionará errores de lectura y escritura y el fallo será un pantallazo azul con la misma descripción del error. Ahora que nos encontramos un poco más familiarizados con lo que es la pantalla azul de la muerte de Windows, vamos a ver cómo será la pantalla nueva a partir de ahora. Este cambio llega tras un fallo muy conocido que afectó a millones de usuarios de Windows a nivel mundial. Hace casi un año, una actualización de seguridad de CrowdStrike provocó que esta pantalla azul de la muerte inundara aeropuertos, empresas y dispositivos públicos, terminales y cajeros a nivel mundial. Aunque el fallo no fue culpa directamente de Windows, se dejó claro que Windows seguía siendo vulnerable a ciertos fallos a nivel de kernel, especialmente si provenían de fabricantes de software de terceros. La nueva BSOD ya no será azul. Microsoft eliminará la clásica estética azul y también la carita triste que acompaña el mensaje de error desde hace años. Ahora los usuarios verán una pantalla negra con un diseño más moderno. Algo que ya se venía diciendo desde el 2021, pero que hasta ahora se ha implementado. También eliminarán el clásico código QR que aparecía en la parte inferior derecha, la cual te redireccionaba a una página web de soporte técnico. Será reemplazado por un mensaje más técnico. Esta nueva pantalla mostrará un código de error, mostrará también el nombre del archivo y el nombre del controlador que generó el error. Una ayuda directa para los técnicos que puedan diagnosticar el problema sin la ayuda de otros dispositivos ni otros enlaces externos. Lo único que quedaría ahora es cómo nombrar a esta nueva pantalla. ¿Qué tal? ¿La pantalla negra de la muerte? Microsoft la denomina como pantalla de reinicio inesperado. Pero esto suena muy aburrido, así que creo que se va a quedar con la pantalla negra de la muerte. Suena mucho mejor. Como mencionamos al principio de este video, esta actualización estaba prevista para salir en la 24H2 de Windows 11, pero en información más actualizada a la fecha que sale este video, estará disponible en la actualización 25H2 para Windows 11. Y como sucedió con otras actualizaciones, su despliegue puede ser progresivo. Este cambio también afectaría a los desarrolladores y más a los que están enfocados a la seguridad, que a partir de ahora deberán usar el sistema de anillos de implementación para cualquier actualización que liberen. Este modelo de actualización progresiva permite detectar errores antes de que se extiendan a todos los usuarios. Si algo falla en el despliegue, puede detectarse a tiempo y evitar un caos como que sucedió hace un año. Con esta medida, Microsoft intenta proteger su sistema operativo entre errores catastróficos y reforzar la confianza en su sistema operativo más moderno, que es Windows 11.
y así pasarlo a su futuro sistema. Bueno, esto es todo lo que le podemos contar hasta el momento sobre la eliminación de la mítica pantalla azul de la muerte de Windows. Si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte para recibir todo nuestro contenido. Será hasta el próximo video.